Buenas noches, mi nombre es Nelson Monroy. Vengo a exponer las partes de la historia clínica como base final del curso de semiología. Para empezar, pues hay que saber que la historia clínica son todos aquellos datos relevantes que da un usuario al entrar a su IPS, a una consulta externa, a una consulta de urgencias o a una hospitalización. Entonces vamos a ver la primera parte de la historia clínica. Como primera medida, tenemos la anamnesis. La anamnesis es el interrogatorio que hace el médico a su paciente al llegar a consulta. Aquí es donde se establece el motivo de consulta por el cual va el usuario. También como parte importante se contiene los datos de afiliación del paciente o afiliación, los cuales son el nombre, el apellido, su edad, su sexo, su nacionalidad, su estado civil, su dirección de residencia. Y como base final de esta primera parte tiene todos sus antecedentes, tanto personales como fisiológicos, patológicos, traumáticos, quirúrgicos, ginecobstétricos, según sea hombre o mujer, familiares y sanguíneos. Entonces, en esta parte describe todo lo que pueda concierne a su enfermedad. Se dice que esta es la parte más difícil, pues porque debe quedar claramente descrito para poder establecer un diagnóstico. Como segunda parte tenemos el examen físico. En el examen físico es donde el médico demuestra toda su capacidad para poder inspeccionar, palpar, escuchar, bueno, todas las habilidades que debe tener un médico dentro de su aprendizaje, a lo que llamamos inspección, palpación, percusión y auscultación, para poder desarrollar un diagnóstico más verídico. En este examen también se controlan los signos vitales, la persona tendría la frecuencia cardíaca, el pulso, e incluye también los exámenes regionales, que incluyen el cabeza, cuello, tórax, pulmones, aparato cardiovascular, aparato genitourinario, y así poder ir descartando diagnósticos no verídicos. Como tercera parte tenemos el tratamiento. El tratamiento incluye todo lo que sean dietas y cuidados de enfermería considerados necesarios, como lo dice la diapositiva. Es algo que se establece para poder controlar los signos y síntomas del paciente. Incluyen las terapias respiratorias y esta parte debe ir firmada por cada uno por los médicos que vean al paciente durante su estadía en la IPS. Esto se realiza más que todo cuando el paciente está hospitalizado o se encuentra en sala de observación de urgencias. Como siguiente parte, seguimos con la evolución médica del paciente. La evolución médica la hace el médico de turno con datos específicos como la fecha, la hora, la apreciación subjetiva, la apreciación objetiva, la verificación del tratamiento y las dietas, las decisiones que se deben tomar frente al diagnóstico. Y lo hace únicamente el médico que pase a diario a revisar el paciente y que se encuentre en estadía en esta IPS, que se encuentre hospitalizado, que se encuentre en sala de urgencias. Bueno, ya entrando a otra parte de la historia clínica, podemos ver que existen una serie de formatos que son muy importantes dentro de la misma. Vamos a ver cuáles son ellos. Dentro de estos formatos especiales, pues encontramos lo que son las notas de enfermería, lo cual, como lo dice su propio término, lo realiza la enfermera, mientras el paciente esté hospitalizado o esté en sala de urgencias. Ella es la que deberá hacer ese tipo de notas, que tenga una ovulación médica y que describa exactamente lo que está pasando con el usuario mientras esté allá interno en la IPS. Existe una hoja de control de medicamentos, que son los medicamentos que se le dan a diario al usuario mientras esté hospitalizado. También existe una gráfica de signos vitales, una hoja de balance hidroelectrolítico, un formato de interconsulta, una orden de intervención quirúrgica ya sea debido, si necesita ser operado, si necesita eh, tener algún procedimiento de complejidad alta,
el informe quirúrgico de lo anterior dicho, del anterior formato, el formato de laboratorio, el informe de anestesia, que es lo que se debe realizar para cuando necesite un procedimiento quirúrgico o cualquier otro procedimiento, el informe de patología, esto es post hospitalización, y un informe de apoyos diagnósticos, que son las imágenes que se realizan para cuando el usuario necesite este tipo de apoyo diagnóstico para poder realizar los exámenes debidos. Y por último tenemos la epicrisis. En la epicrisis se contienen todos los datos desde que el usuario entró, con su fecha y hora de ingreso del servicio, número de cama en donde está hospitalizado o el usuario, el paciente, el diagnóstico de ingreso, y obviamente debe aparecer la hora de egreso, la fecha del egreso, los días de estadía que estuvo el usuario en hospitalización, el día de la alta, el diagnóstico definitivo y el pronóstico, si es bueno, malo, regular, o si debe estar continuamente en tratamiento por el diagnóstico por el cual consultó. Esto se podría decir que es el final, en donde ya está consignado todo el diagnóstico del usuario, y por lo tanto pues estas son las 6 partes que debe contener una historia clínica, junto con su epicrisis. Ya llegando al final, debemos saber que la historia clínica está legislada en Colombia por una serie de normas, las cuales voy a nombrar en este momento. La norma principal, la cual fue creada en el año 1999, es la 1995, es la resolución 1995, en la cual se consignan todas las normas para el manejo de la historia clínica. En ella dice cuáles son las facultades legales especiales y conferidas para poder establecer cómo deben ir los datos de la historia clínica, cómo deben ser manejados, cómo deben ser relatados. Entonces, para poder verificar este tipo de cosas, se puede verificar en esta norma. Y hay una norma que modificó esa resolución, pero más que todo la modificó en relación de dónde se deben guardar las historias clínicas. Esa es la 839 del 2017, que es la que nos dice cómo se debe custodiar las historias clínicas. Con esto doy terminado esta exposición, y antemano, gracias. Buenas noches.